gracias, Esther, muchísimas gracias a la Fundación Unicaja por darme la oportunidad de estar aquí en Almería con vosotros. La verdad es que me une un vínculo muy estrecho con Almería, con la provincia, porque pasé muchos veranos, después de que falleciese mi padre, con mi madre y con mis hermanas, en el pueblo de San José, en el Cabo de Gata, cuando solamente había un hotel con muy pocas habitaciones, y claro, es que ese pueblo no me extraña que se haya convertido en lo que es, ¿no? Porque era una verdadera maravilla. Entonces, bueno, tengo un vínculo muy especial con Almería y me encanta estar aquí con vosotros. Veo muchas caras de personas que seguramente venís porque sois un poco niños de Félix, seguro. Hombre, vamos, os veo total. Entonces, también deciros que, por supuesto, que ojalá estuviera a la altura de mi padre. Os podéis imaginar que mi padre es único e irrepetible, pero sí que os voy a hablar de lo que más le apasionaba, que es la vida, en definitiva, ¿no? Y espero que disfrutéis, que aprendáis con esta charla y que luego pues me hagáis preguntas. Así que nada, vamos a ello, ¿vale? Bueno, mira. Aquí. Vale, bueno, pues vamos a hablar de naturaleza, vamos a hablar de biodiversidad, que es una palabra así que suena como muy gorda, ¿no? Biodiversidad, ¿y qué es eso de biodiversidad? Bueno, pues vamos a explorar también las nuevas fronteras de la biología. ¿Qué se está descubriendo? Porque desde la época de mi padre a la actualidad han cambiado muchas cosas, afortunadamente, que yo creo que os van a asombrar, ¿no? Dentro de muchos campos muy diferentes. Pero para empezar vamos a hacer un ejercicio, porque yo creo que la soberbia y la arrogancia son algunas de las peores características de los seres humanos que nos han llevado a cometer algunos de los peores errores. El considerarnos que sabemos más que nadie, que estamos por encima, ya sea de diferentes razas, de diferentes personas y, por supuesto, de la vida, de la naturaleza, lo que nos rodea. Entonces, para empezar, vamos a hacer un ejercicio de humildad y cobrar también perspectiva, porque cuando hablamos de naturaleza tenemos que coger perspectiva, estamos hablando de algo magno, ¿no? Entonces, para eso, vamos a hablar de la historia de la Tierra. La historia de la Tierra, que se calcula en unos 4.500 millones de años, nada más y nada menos, y es una cifra tan sumamente magna que es muy difícil de asimilar, que igual te podrían decir 15.000 millones de años, o 30.000, o no sé, o sea, es tan grande que es muy difícil de asimilar. Entonces, lo que he hecho es que he comprimido la historia de la Tierra en un reloj de 24 horas. Y así es más fácil relativizar, sobre todo cuando ocurren los mayores eventos en la historia de nuestro planeta. Por ejemplo, la vida aparece a las 4 de la mañana, que es relativamente pronto en la historia de la Tierra, y en realidad aparece en cuanto las condiciones fueron mínimamente favorables, apareció la vida. Que sepáis que es uno de los grandes misterios de la ciencia en general, cómo aparece la vida en nuestro planeta. Sigue siendo todavía uno de los grandes misterios. El segundo elemento que quiero destacar es cuando aparecen los primeros seres pluricelulares. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues seres constituidos por más de una célula. Todos nosotros, las plantas, todos los seres visibles están constituidos por más de una célula. Y eso quiere decir que cerca del 75% de la historia de la vida en la Tierra, cerca del 75%, lo único que había eran seres unicelulares, como bacterias. Entonces, claro, ahí la primera pregunta, ¿cómo es posible, no? ¿Por qué no evolucionó la vida compleja antes? ¿Y qué es lo que hicieron? Yo creo que lo vamos a ir entendiendo más adelante cuando hablemos de la importancia de este reino, el reino monera, que es el reino de las bacterias, ¿vale? Y luego la pregunta del millón, que es ¿cuándo aparecemos los seres humanos? ¿Vale? Hace 4 segundos. Yo creo que viene bien, ¿eh? Darnos cuenta de dónde estamos en relación a la magna historia de la vida y de nuestro planeta. Entonces vamos a hablar ahora de qué es esto de la biodiversidad. Bueno, pues la biodiversidad es un término que suena así como muy complicado, pero básicamente es la vida. La vida, desde un punto de vista más científico-biológico, ¿de qué hablamos? Pues hablamos de todas las especies, de la variabilidad genética de cada uno de los individuos que hay en una especie y de cómo se relacionan entre ellos para crear ecosistemas. Eso es la biodiversidad, ni más ni menos. Pero lo que es más interesante es el árbol de la vida. Aquí tenemos un árbol filogenético. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que muestra un poco la relación evolutiva de los grandes reinos de la vida. Hay 5 grandes reinos de la vida. Los más conocidos, animales, hongos y plantas,
Pero el tronco, si os fijáis, la parte de abajo es Monera. El reino Monera es este que os decía de las bacterias que estuvo poblando la Tierra durante el 75% de la historia de la vida en el planeta. Es absolutamente fundamental. Como en un árbol, forma el tronco y las raíces del resto de la vida en el planeta. El siguiente son los protozoos, los protistas. Y estos son los que ya empiezan a ser más de una célula, algunos son unicelulares, otros no, pero son ya células más complejas que las de las bacterias. Y luego ya tenemos los otros tres grandes que vienen después, evolutivamente hablando, que son los más conocidos. Y ahora algunos datos que os van a sorprender. El 99,5% de las especies que han vivido en nuestro planeta están extintas. O sea, hoy en día solamente disfrutamos de lo que vemos alrededor nuestro, es solo el 0,5%. Eso para daros una dimensión también de lo enorme que es el libro de la vida, ¿no? Como nosotros y este momento en el que estamos ahora, al final es como casi una nota a pie de página. O sea, realmente imaginaros, ¿no?, los capítulos y las páginas que ha habido para que el 99,5% de toda la biodiversidad que ha habitado nuestro planeta se haya extinguido ya. Más datos interesantes. Se han descrito entre 1,5 y 2 millones de especies, pero se calcula que hay alrededor de 8,7 millones de especies actualmente. O sea, que hemos descrito una pequeña parte de las especies que se calcula que existen. Y os preguntaréis, ¿cómo es esto posible, no? O sea, no puede haber tantas especies que no veamos y ya hemos explorado prácticamente toda la Tierra. Pues la respuesta está aquí. El 99,9% de la biodiversidad, lo que hemos dicho antes que era la biodiversidad, es el reino Monera. O sea, son bacterias y seres microscópicos unicelulares. El 99,9% de la biodiversidad. El 0,1% restante está dividido entre los